culturales, sociales, culturales, distintas personas por distintas circunstancias sufren todo tipo de discriminación, marginalidad social, exclusión social y, por supuesto, una gran desigualdad. Las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros, intersexuales, sufren en todo el planeta una gran discriminación, violencia que incluso ha llevado a que muchísimas personas sean asesinadas, sufren una gran desigualdad social respecto al goce de derechos, como es el derecho a un trabajo digno y decente, como es el derecho a formar una familia, como es el derecho a ser reconocido jurídicamente o a ser reconocida jurídicamente, a tener derecho a una vivienda, a tener derecho a seguridad social, a tener derecho a amar a quien quiera amar, a tener derecho a su proyecto de vida, como cualquier persona, como cualquier ser humano o humana que, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no debiese sufrir ni desigualdad ni tampoco discriminación. Es verdad que estos dos preceptos están inscritos desde el derecho clásico. Sin embargo, en los últimos años en todo el mundo y también en Naciones Unidas se ha empezado a discutir que estos derechos que están inscritos en la formalidad jurídica tienen que trascender hacia el reconocimiento sin discriminación por ninguna otra condición y de manera muy específica al hacer referencia al derecho de las personas a su intimidad, a su vida privada, a decidir a quién quiere amar, con quién se quiere juntar, para decirlo llanamente. Entonces estamos frente a una exigibilidad de reconocimiento, garantía y ejercicio de todos los derechos humanos que por desgracia no han sido reconocidos a todas las personas. Hoy vamos a iniciar este conversatorio, insisto, con una gran participación, en primer lugar, de nuestro invitado de honor, el diputado Jan Willis, que además viene a distintas actividades en esta semana de conmemoración del Día Mundial contra la homofobia, por los derechos de la diversidad sexual, y que en México se están realizando distintas actividades. El Senado de la República, teniendo una iniciativa de ley en comisiones, por supuesto, para nosotros era obligado realizar este evento. Tendremos además, a partir de la intervención del diputado Willis, un conversatorio por nuestros y nuestra acompañante, y por supuesto yo le agradezco también al embajador de Brasil, que sin que él sea uno de nuestros comentaristas, nos haya hecho el honor de venir a acompañarnos a este conversatorio. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Bien, entonces, sin más ni más, le voy a pedir, todo el mundo tiene, todas y todos tienen sus diademas para la traducción, porque el diputado Jan Willis nos va a conversar en su idioma portugués, y entonces por favor les pedimos que sean tan gentiles que sigamos su conversación. Por favor, Jan, tienes la palabra. Bom dia. Buenos días a todos y todas. Les agradezco en gran manera a la senadora Angélica la invitación para participar en esta conversación. Le agradezco a Héctor por la mediación. Y en nombre de ambos saludo a todos los presentes en esta mesa. Les pido disculpas
por no hablar en castellano, a pesar de que me encanta el idioma, no lo domino, por lo tanto les pido disculpas. Y me alegra y quiero avisarles que, como una primera provocación para nuestros invitados a esta conversación, como una primera provocación a la audiencia, quiero leer un texto que escribí. La estructura de las audiencias públicas en Brasil son un poco distintas. Hablábamos de una mesa, por lo tanto imaginé que así era aquí y elaboré un texto. No pensé que fuera un formato como de talk show. Entonces, más amigable, sí, por supuesto. Por lo tanto, voy a hacer una primera lectura y estaré abierto a las provocaciones y preguntas que pudieran surgir. Me alegra que la Comisión de Derechos Humanos mexicana no haya expulsado de este paraguas de los derechos humanos a los derechos de la comunidad LGBT o de la comunidad sexodiversa, la comunidad lesbiana, gay, bisexual, travestis y transexuales. Y lo digo porque la Comisión de Derechos Humanos y de las Minorías de la Cámara de Diputados en Brasil no solo expulsó del paraguas de los derechos humanos los derechos de las minorías, y es una comisión que hoy es tomada por fundamentalistas religiosos y que es presidida por un diputado pastor evangélico, racista, homofóbico y contrario a los derechos de las minorías. Esta comisión, con esta configuración, no solo expulsó los derechos LGBT del paraguas de derechos humanos, sino que también hace propuestas legislativas que reducen la ciudadanía de esta población LGBT y hieren su dignidad. Por ejemplo, en Brasil la Comisión de los Derechos Humanos aprobó un proyecto que legaliza la cura del homosexualismo, por más escandaloso que eso pueda parecer. Es decir, en Brasil estamos volviendo al punto de volver a considerar el homosexualismo como una enfermedad. Por lo tanto, me alegra mucho que esta comisión no se haya portado de la misma manera. Hoy, día 28 de junio, es el Día del Orgullo LGBT. Diferente del día 17 de mayo, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia, hoy es un día en el cual promovemos el orgullo LGBT, el orgullo de ser gay, lesbiana, bisexual, travesti y transexual. ¿Por qué esta fecha? Porque en este día, 28 de junio, ocurrió en Nueva York el levantamiento del bar Stonewall, una comunidad que frecuentaba este bar cansada de la violencia de la policía y de los ataques que había de la policía a la comunidad, que se levantaron contra la opresión. Y este acontecimiento de Stonewall entró en el conjunto de las manifestaciones de los años 60 y 70 que representaron un avance, un progreso en cuanto a las costumbres y las libertades individuales. Recordar Stonewall no es solo una cuestión de mitología y de afirmar para nosotros como comunidad LGBT una mitología, sino es también la defensa de una herencia fundamental en la conquista de las libertades individuales. La herencia de los años 60 y 70 es muy considerable y debemos defenderla a cualquier costo contra cualquier intento de regresar a situaciones anteriores. Pero lo que sorprende es el hecho de que todas estas transformaciones que afectaron la situación de las mujeres, de los gays y de las lesbianas, al menos en las sociedades occidentales, no alteraron, al fin y al cabo, la estructura de aquello que el sociólogo francés Pierre Bourdieu le llama la dominación masculina, dominación y opresión masculinas. Por lo tanto, debemos reflexionar no solo en cuanto a lo que cambió de aquel entonces para hoy, sino también analizar las permanencias, las invariantes y tratar de ver como Bourdieu hizo en cuanto a las mujeres en el clásico libro llamado La dominación masculina, cuáles son las instituciones que operan para perpetuar el orden social y el orden sexual. ¿Cuáles son esas instituciones? La iglesia, sobre todo las cristianas, la escuela, el mundo del trabajo y las ideologías políticas.
Pero ¿por qué necesitamos en la comunidad LGBT un día para promover el orgullo LGBT? Tal vez muchos se lo pregunten. ¿Por qué los homosexuales necesitan promover el orgullo LGBT? No es posible presentar una definición de homosexual, pues existen muchas formas de ser homosexual, muchas formas de vida homosexual o formas de vida homosexuales. Sin embargo, es cierto que la sociedad que define un lugar estigmatizado para los homosexuales y por tanto son así definidos colectivamente, sea cual fuere la manera en la cual cada individuo piensa, acepta o rechaza su relación con este colectivo constituido por esta sociedad. Esta definición colectiva me parece que está simbolizada por la injuria que nos atacan como maricones y lesbianas, porque estos tipos de palabras que insultan son injuria en la lengua y se presentan muy temprano en la etapa de un homosexual. La primera vez que yo oí un insulto, yo tenía 6 años y yo no sabía qué era ser homosexual. Yo no sabía qué era ser viado, que es como maricón en portugués, y con el tono que se presentó en mi vida y la forma en la cual las personas reaccionaron, me quedó claro que yo no debía hacer eso. Cada gay o lesbiana puede ser víctima de injuria en la calle, en su lugar de trabajo, en cada momento de su vida, pero esta injuria también aparece en la forma de caricaturas, en el periódico, en la televisión y en el cine. Todo esto conforma lo que yo llamo modos de injuria, responsables de la estructuración de la relación del homosexual con los otros y consigo mismo. Es decir, nosotros, gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, establecemos una relación con nosotros mismos y con los demás a partir de la injuria que se presenta muy temprano en nuestras vidas y que estructura nuestra subjetividad. Y esta subjetividad insultada, esta identidad inferiorizada que debe superarse a través de la afirmación de sí mismo, del orgullo, a través de la reinvención de la propia personalidad y de la vida en un gesto personal y colectivo de alejamiento de las normas de sumisión. Es decir, esta identidad, esta subjetividad insultada, subalterna por un orden heteronormativo y homofóbico que debe ser reinventado a través del orgullo de sí mismo que se expresa en una actuación cultural pero también política. Sartre, Jean-Paul Sartre, filósofo francés, en un libro de 1946 decía que la sociedad era la sociedad antisemita que forjaba el ser judío. Y el judío no tenía elección fuera de aceptar lo que es, que Sartre llamaba la autenticidad de ser judío, aceptar lo que se es, autenticidad, o tenía la elección de huir de lo que era en la vergüenza o en la negación de sí mismo, lo cual Sartre llamaba inautenticidad. Me parece que es lo mismo, la misma situación para nosotros, gays, lesbianas, travestis y transexuales. El orden social nos determina un estatus inferior, lo que determina en profundidad la personalidad e incluso la identidad propia como individuos así designados, y no hay una elección. Debe aceptarse lo que la sociedad impone, reapropiarse de esa identidad o vivirla en la vergüenza y en la disimulación, o en aquello que Didieri, antropólogo, dice que es la administración esquizofrénica de la vida, en la cual entre amigos se afirma la identidad homosexual, pero por otro lado en el mundo del trabajo se niega y en la familia. En el fondo, el concepto sartriano de autenticidad es muy análogo al de orgullo, Pride, ya que hoy es el día de celebración del orgullo LGBT. Creo que muchas cosas han cambiado a lo largo de los últimos años gracias al surgimiento en escala internacional de un movimiento LGBT que ha adoptado múltiples facetas. El primero diputado homosexual asumido en la historia de la República Brasileña que imponía esa bandera está en la Comisión de Derechos Humanos.
mexicana es una prueba de que sí hay un movimiento LGBT luchando por los derechos que les son negados. Pero esto evidentemente no ha hecho nacer un movimiento en escala global. Es el hecho de que esto haya ocurrido no ha logrado combatir la homofobia, evidentemente. Tal vez lo opuesto haya ocurrido. Basta investigar un poco en la historia. Nuestro embajador estaba platicando conmigo poco antes de comenzar esta conversación. Estábamos hablando y me decía que le gusta la historia mucho, y la historia ilumina en gran manera la forma en la cual estamos en el mundo. Entendemos cómo creamos nuestra mentalidad y entenderla, cómo nos colocamos en el mundo, y para esto es necesario hacer un paseo histórico. Y si hiciéramos un paseo histórico en la historia del homosexualismo, nos vamos a encontrar con una situación como la que vivió Oscar Wilde. Siempre que hubo una reivindicación del derecho al homosexualismo, hubo en contraparte una reacción homofóbica. Si pensamos en la representación de la cual fue víctima Oscar Wilde, o pensar en la recepción de un libro que hoy para los gays, a los que nos gusta la literatura y leer el libro Corydon de André Gigi, si pensamos en este libro que hoy nos parece banal, si lo leemos nada escandaloso, la reacción que ese libro tuvo cuando fue publicado, veremos que siempre que había un intento de afirmación del homosexualismo, existía una reacción homofóbica tan o más violenta. La violencia resultante de esa publicación de Andrés Gide es simplemente, si nosotros llegamos a evaluar esa reacción, vamos a ver que fue asombrosa y muy parecida con la que se presenta el día de hoy frente a los activistas que luchan por los derechos LGBT. Yo mismo lo puedo decir, que la inclusión del silencio es la única reacción del trabajo en Brasil, la inducción a callarme hasta las amenazas de muerte concretas. Desde que inicié mi mandato, he recibido amenazas de muerte hasta el punto de pedir protección a la policía y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La misma violencia se puede encontrar en todos lados cuando hablamos de la cuestión de reconocimiento jurídico de los matrimonios entre personas del mismo sexo. En todos lugares donde ocurre esa reivindicación, ella causa una reacción tremendamente violenta. Siempre que una minoría reivindica sus derechos, desde que el movimiento trata de tocar algunos temas, los guardianes de la orden social se movilizan para oponerse a las transformaciones y al progreso. Uno de los grandes temas discursivos de esa movilización consiste en afirmar en que en breve las minorías van a imponer su dictadura. Las redes sociales en Brasil hace mucho, ahí vemos mucho esta repetición de que los gays queremos imponer una dictadura gay por reivindicar nuestros propios derechos. Aún así podemos encontrar todo eso en la historia. Cuando Gide publicó Corydon, los escritores conservadores se revoltaron cuestionando: ¿hay derecho aún de ser heterosexual? Se produjo hasta entonces una literatura heterosexual. Cuando un solo homosexual publicó un libro representando la homosexualidad, todos los demás levantaron su cuestión. ¿Aún es posible ser heterosexual? Porque había alguien escribiendo un solo romance representando la homosexualidad. ¿Cómo se afirmó el derecho? Como si afirmar ese derecho significara impedir que los demás siguieran siendo lo que son. ¿Cómo así? ¿Afirmar mi derecho impide que los demás sean lo que sean? No. Entonces, ¿por qué esa reacción? ¿Por qué esa deshonestidad intelectual, afirmar que queremos imponer una dictadura gay, una dictadura homosexual? Se trata de la manera por la cual los dominantes reafirman sus propios privilegios. Debemos recordar que fue la derecha conservadora americana quien forjó la expresión políticamente correcta para debatir y denunciar los derechos de las minorías, sobre todo de la comunidad afroamericana. Cuando los negros
negros empezaron a reaccionar a los insultos de su idioma, la derecha americana pasó a tratar esa reacción de políticamente correcto, la dictadura de lo políticamente correcto. En Brasil vivimos eso hoy, sobre todo en el humor que vemos en el satcom, que vemos en la tele, en muchos medios, una reacción al movimiento por los derechos de reivindicación, acusándonos de políticamente correctos. Se trata de una campaña de difamación en contra de los movimientos feministas, gays, negros, étnicos y de los pueblos indígenas. Esta campaña ha tenido un gran éxito, pues aparenta defender el sentido común democrático, que solo pretende derribar las jerarquías implícitas en la cultura, en el saber, en la política, garantizando los derechos de los hombres blancos y heterosexuales. Es decir, es la reacción del macho adulto blanco siempre al frente, comandando, y que no quiere ver el punto de vista de las mujeres, de los homosexuales, de los negros, el punto de vista de los pueblos indígenas en la construcción de un mundo común. Y esa expresión mundo común la tomo de Hannah Arendt, la filósofa que dice que un mundo común debe ser consolidado a través de todos los puntos de vista. Imponer un punto de vista es una dictadura y no permite reivindicar derechos. La derecha se opone al reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Imagínense, creo que la senadora va a tener mucho trabajo que hacer para la reafirmación de esos derechos. Pero si la derecha se afirma así, la izquierda no está preparada a la vez para tocar este tema. Yo estoy en un partido socialista, el PSOL, Partido Socialismo y Libertad en Brasil, que afirma la justicia social y la libertad individual, pero hasta que yo entré ahí no se contemplaba los derechos de los LGBTs, es decir, que son un entrave tanto para la derecha como la izquierda, así como los derechos de las prostitutas son un entrave para las feministas y la derecha católica. Son dos versiones distintas, claro, pero versiones de una ideología homofóbica. En los dos casos, tanto de derecha como izquierda, se trata de mantenernos en una situación de inferioridad jurídica y social. Por eso es fundamental luchar por la igualdad, el derecho al matrimonio, la adopción de niños, etc. Yo mismo presenté 2 proyectos para garantizar los derechos de los homosexuales al matrimonio. En Brasil el matrimonio homosexual, el matrimonio gay civil igualitario fue garantizado gracias al Poder Judiciario. El Consejo Nacional de Justicia reglamentó ese matrimonio. Está reglamentado, no legalizado, porque el texto de la ley, así como la Constitución, define el matrimonio como aquel que es realizado entre hombre y mujer, excluyendo totalmente a los homosexuales. Pero es obvio que reivindicar un derecho y luchar por la igualdad no significa predicar a los homosexuales el matrimonio como un modo de vida. Los gays y lesbianas inventaron otras maneras de relación y no queremos normalizar eso, reivindicando el derecho al matrimonio. Es una cuestión únicamente de derecho. Hay homosexuales que no se quieren casar, es su derecho, como hay heterosexuales que tampoco lo quieren hacer, pero tienen derecho. Mi hermano heterosexual no se quiere casar, pero si quisiera, el derecho le es garantizado. Se trata de eso, promover la equidad de derechos, la legalidad jurídica. Cuando una persona que paga todos los impuestos y está sometida a todas las reglas del Estado no tiene derecho al matrimonio y todos los derechos correlacionados, pasa a ser un ciudadano de segunda categoría, si es que así lo podríamos nombrar, porque la ciudadanía es o no es, o se es ciudadano o no se es ciudadano. Yo creo que es insoportable impedir a los homosexuales el ejercer su derecho de matrimonio. El derecho al matrimonio está unido a 3 derechos de la dignidad humana, el de la felicidad, el derecho a la vida y a la libertad, sin importar el orden de los mismos.
Los homosexuales empezaron a existir en las grandes ciudades hace mucho tiempo, lo que empezaron a crear lo que se llama mundo gay, bares, lugares de encuentro, restaurantes, saunas. Esa interacción entre modo de vida gay y la cultura urbana es algo que nos interesa porque es un espacio de resistencia de los homosexuales cuando no cuentan con representación política. En Brasil hoy la comunidad LGBT goza de una representación política a través de mi mandato, pero yo creo que en México no hay. Ustedes díganme si hay hoy una representación, un diputado, un senador que haya asumido su homosexualismo y represente la comunidad. Yo no creo que estemos caminando hacia una sociedad mejor donde se vaya a desaparecer la opresión, pero creo en construir espacios políticos, culturales y sociales de resistencia a esa opresión. Yo no creo en utopía, pero creo en resistencia, y esa plática es un espacio de resistencia, no solamente ese conversatorio, no solamente para la comunidad LGBT de México, sino también la internacional, porque hoy vivimos y presenciamos países en donde la homosexualidad no solamente no está descriminalizada, aún es un crimen en esos lugares, pero han estado aprobando leyes que enriquecen el derecho penal en contra de la homosexualidad, como en África hay incluso lugares donde se penaliza con la muerte la práctica de la homosexualidad. Como comunidad humana debemos ser solidarios en la construcción de un mundo común que garantice a todas las personas la afirmación de los derechos humanos de la Declaración. Todos nacemos iguales respecto a dignidad y respeto. Tenemos que contar con la protección de la ley y de los derechos. Muchísimas gracias. Por favor, antes de darle la palabra a nuestro primer conversatorio, nuestro primer ponente, agradecer que nos acompañe el coordinador de mi grupo parlamentario, el senador Miguel Barbosa. Que además de ser integrante de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, además también preside el Instituto Belisario Domínguez. Muchas gracias. Y referente a algunos comentarios que tú mencionabas, respecto de si tenemos representación en el Congreso de la Unión de lesbianas u homosexuales que lleven la bandera de la causa de la comunidad lésbico-gay, tuvimos en el PRD distintas, sobre todo en la Cámara de Diputados. Aquí se encuentra una de ellas, la exdiputada Patria Jiménez, que en su época, en la 57 legislatura, fue nuestra primera diputada lesbiana que trabajó muchísimo por los derechos de la comunidad. Pero también tuvimos en la legislatura pasada a otra diputada externa con las siglas del PRD, y anteriormente también a otro representante militante del partido. Quiero agradecer la presencia también del expresidente del PRD, Jesús Ortega, que nos acompaña, porque quiero decirte que cuando él fue presidente del PRD, él impulsó la constitución de una comisión en la Dirección Nacional de la Diversidad Sexual, de tal forma que en el PRD sí tenemos inscrito en nuestro programa luchar por los derechos iguales de las personas sin ningún tipo de discriminación derivada de su orientación sexual o identidad de género. Y creo que es muy meritorio reconocer que fue justamente una de las banderas que caracterizó la campaña por la presidencia de Jesús y que lo concretó de manera muy congruente durante su presidencia del PRD. Gracias, Jesús. Bravo. Bien, entonces, pero es insuficiente. No basta tenerlo inscrito en el programa del PRD,
No basta seguir pugnando en cada ámbito local del PRD, en los estados y en el Distrito Federal, de que tengan su propia organicidad en la diversidad sexual, porque ciertamente tenemos que enfrentar muchos obstaculizadores, pero hay una dinámica de trabajo de construcción de estos movimientos que están en el PRD, y aquí hay muchas y muchos. Bien, pues yo creo que nos das pie a una gran cantidad de cuestionamientos de cómo ha sido el proceso en Brasil, que no es distinto al proceso que se sigue en el mundo, con mayores o con menores dificultades, pero yo creo que nos da mucho pie para empezar la conversación. Darío, de pie, por favor. Yo soy un entusiasta, y porque creo que todos lo somos, un entusiasta, sí, es lo que somos aquí. Entusiastas por la libertad y la justicia. Tú mencionaste en principio, y me parece que debería mencionarse todo el día, el que somos una familia humana. Entiendo que haya la necesidad de crear protección cuando el peligro es evidente. Lo sufre, o sea, es algo que el individuo puede llegar a sufrir terriblemente. Lo que tú mencionabas, la infancia ofendida, la infancia del terror, la infancia... Eso me parece horrible, puede marcar la vida de una persona. A veces también da unas herramientas extraordinarias para sobrevivir. Pero en el campo de lo jurídico tiene que ser todo muy específico. A mí eso me parece que el documento que tú me diste, que leí, que es la iniciativa de ley, me parece un documento completísimo, pero le falta la mitad de lo completo, que es hablar más de la libertad que del derecho. Muy bien. El derecho es una lucha, y eso habla de un conflicto y habla de un problema. Y se está viendo el problema y se debe ver de manera muy objetiva, tan puntual como lo hiciste. A mí me encantó el documento. Aún así es reiterativo en la palabra derecho y no lo es en la palabra libertad. Hace poco asistí a perdónenme la comparación, no crean que pretendo hacer ni un chiste ni ser ofensivo, estuve en un asunto de cuestión de derechos y responsabilidades de los dueños y los animales, las mascotas. Es un problema gravísimo también, porque también son semovientes, pero yo los considero absolutamente sintientes los animales. Tan como lo siente uno, no puede negar su condición humana como ser sintiente, ¿sí? El hecho de que exista un conflicto, odio o desprecio, que van pues como de la mano, el odio y el desprecio, hace que estamos hablando de un problema de entendimiento y de conciencia, de recordarnos constantemente que somos una familia, y que por no acordarnos de eso nos tenemos que parapetar en un montón de nombres. ¿Por qué tengo que definirme yo como ser gay? Yo no quiero ser una palabra. La palabra definir en sí es terminar con algo, es limitarlo a eso. La definición y la defensa de la definición, a mí me parece que es como ir siempre contra la pared y con una espada enfrente. ¿Y quién está cargando la espada? Uno mismo la está cargando. Como si uno la sostuviera por la punta y alguien a quien no entendemos y no nos entiende está agarrando la empuñadura, y entonces tenemos que hacer el esfuerzo jurídico de voltear la espada. Entonces, ¿cuándo va a acabar esto? Porque el que haya una ley que penalice a alguien porque agarró a chingadazos a un chamaquito porque es jotito, que me parece muy bien, no va a resolver el problema del odio de otros tantos que andan por ahí en cultivo, de llegar a ser un día alguien que medio mate a golpes a un niño porque lo encontró en su casa poniéndose los zapatos de su mamá. Cosas tan elementales como es que tenemos que hacer, reiterar más y cada día que somos una familia y que tenemos que defender la libertad de todos. Es decir, defender, y me estoy equivocando, existir en la libertad. Más que trascender problemas, creo que tenemos que volvernos inmanentes. Y las leyes deben hablar de eso, aunque parece que eso no tiene mucho, o sea, la parte que yo pensaría que es espiritual, parece que no tiene nada que ver con el campo jurídico, porque somos laicos. ¿Mm? Sí. ¿Qué problema ser laico entonces?
porque no se menciona la parte esencial de la conciencia. Estamos atacando el problema, pero como dice el diputado, también eso exacerba el problema. Estamos en una cuestión más de un problema de energías que tienen que ver con sistemas de creencias, nada más. Y no nos ponemos de acuerdo, y entonces necesitamos hacer un documento tan brillante como el que tú me diste. Te felicito, pero insisto, falta la parte de la defensa. Tendría que encontrar otra palabra. Libertad. De la libertad. Claro. Sin tener que defender nada. Ese es mi comentario. Muy bien. Y felicidades por tu trabajo. Gracias, Darío. Por favor. Willis. Diputado Willis. Muito obrigado, Darío, pelo sua... Muchas gracias por tu contribución, pero el punto es mucho más complejo de lo que podemos imaginar. Yo soy un amplio defensor de las libertades. Pero las libertades no son ilimitadas, no lo son. En Brasil, la Constitución Federal se fundamenta en un valor que se llama dignidad del ser humano. Y esa dignidad limita la libertad de expresión, por lo tanto, libertad de expresión no es libertad de opresión. Por eso mismo, muchas constituciones, no solo la brasileña, limitan la expresión de odio e intolerancia religiosa porque el Estado valoriza la laicidad de ser laico frente a una religión sobre otra, y eso vale para una, si eso es válido para una identidad, la expresión del odio en contra de minorías étnicas va a valer para la comunidad sexodiversas, es decir, que debemos valorar la libertad, pero tiene que cuenta con un límite expreso en la ley. Creo que el derecho penal no lo va a resolver. La criminalización de la injuria, del insulto, no resuelve el problema de la homofobia, que es sistémico, que incluye políticas de educación, de seguridad pública, de educación. Tenemos que enfrentar la homofobia sistemáticamente porque es sistémica, pero no podemos perder el derecho penal. Los crímenes motivados por el odio homofóbico tienen que ser enfrentados legalmente, criminalmente, y tenemos que reconocer el crimen de odio, el crimen de homofobia, lesión corporal o incluso el asesinato motivado por la homofobia. No conozco tu proyecto, tu documento, pero no puedo creer que el documento que implica la dimensión del derecho deje de lado la dimensión de la libertad. La libertad ya está garantizada, imagino, en la Carta Constitucional, en la Carta Magna. El documento como reglamentación del principio constitucional parte para la afirmación de los derechos. Creo que debemos tener cuidado también con la cuestión de decir que nosotros los gays colaboramos para que la discriminación exista sobre nosotros. La verdad es que no tenemos escapatoria. La sociedad normativa homofóbica nos define un lugar, un espacio para los homosexuales, define nuestra subjetividad, nuestra relación entre nosotros, la constitución de nuestra subjetividad a partir principalmente de la lengua, de la adquisición de la lengua, lo que Lacan menciona que en cuanto a que el inconsciente se estructura como lenguaje. Esto hace que nosotros los homosexuales introyectemos la homofobia y nos posicionemos en ese lugar subalterno. Lo que se nos presenta como una alternativa es o afirmar esta subalternidad o discutirla a partir del orgullo, del derecho, la afirmación del orgullo. No se trata de que a partir de ahora, sí, en una sociedad utópica, ideal, claro, no seríamos clasificados de ninguna manera, pero la verdad es que sí, nos clasifican. Y tenemos que partir de esa clasificación y desconstruirla. Esta encrucijada es en la que nos encontramos las minorías, y no solo nosotros, los homosexuales, sino también el pueblo judío, los negros, los pueblos originales. Somos empujados a una categoría, y a partir de esta y dentro de esta categoría debemos actuar. Es como si la sociedad nos diera una casa, un etus, un lugar, y este lugar es un lugar subalterno y lo puedo desconstruir y reconstruirlo de la manera que mejor considere.
para mí a partir del material que la cultura me dio, y si la cultura me dio una relación vergonzosa conmigo mismo, tengo que pasar de eso al orgullo a partir del mismo material que la cultura me dio, que es mi identidad gay. Lo que me queda es afirmarla hasta el día que los hombres puedan abolir las clasificaciones, pero mientras estamos esperando ese día, iremos luchando por nuestros derechos. Invitación a un conversatorio tan interesante. Quisiera entrar directamente a esta discusión. A mí me parece que la Ley General para promover la igualdad y la protección de los derechos de las personas de la diversidad sexual es un gran debate, iniciará un gran debate, es una propuesta visionaria en términos de juntar el tema de derechos con la transformación cultural, con la construcción del derecho como eje de transformación de ese etos, de ese etos del proyecto de la ilustración, de la construcción del individuo, y en ese sentido tu propuesta es única, casi a nivel mundial es única, porque está planteando el tema desde otro ángulo, que no es la discriminación, que no solamente es la violencia, que no solamente es el tema del reconocimiento del derecho, sino de la reconstitución de los derechos. Exacto. Entonces, digamos, retomando un poco lo que decía Willis de Hannah Arendt, otra de las grandes citas de Hannah Arendt, es el derecho a tener derechos. Entonces, cuando una comunidad se enfrenta a este hecho, una comunidad que no ha sido nombrada por sí misma, que ha construido un discurso desde la subalternidad y que lo ha transformado y que todavía busca, en algunos casos, bueno, tiene muchas búsquedas, vamos a dejarle ahí. Yo creo que este para mí es el ángulo desde el cual podemos aproximarnos a esta ley y podemos y debemos matizar este hecho para que tenga algunos elementos de comprensión. En primer lugar, tú recientemente, con esta enorme capacidad de líder social que tienes, has iniciado los conversatorios en el Senado, que es un ejercicio de educación cívica y cultural, que nos da oportunidad a muchos de participar en los mismos, y estuve en uno de ellos sobre CEDAW. Y en el de CEDAW había, francamente, mujeres de una brillantez sobresaliente, hablando de los vacíos y de las posibilidades de CEDAW. Pero CEDAW, ubicada históricamente, también a finales de los 80, con mucho cuidado y con bastante cautela, se aproxima al tema de las sexualidades. En algunos casos, CEDAW ha llamado la atención sobre la discriminación de los estados hacia las personas LGBTI, pero definitivamente, difícilmente ha emprendido este ejercicio de incorporación de los derechos de las personas que ejercen una diversidad sexual. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el eje del ejercicio de las sexualidades, sean estas heterosexuales, homosexuales o con todas sus variaciones, son un eje de desigualdad que difícilmente ha sido reconocido desde el reconocimiento de la desigualdad genérica. Ese es el gran ausente y el debate que no se ha iniciado en CEDAW. Y es el debate que esta ley, por ejemplo, puede apuntalar para reconstruir lo que entendemos por género, por identidad genérica, y que pasa, por supuesto, por el reconocimiento de la heteronormatividad, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso porque las sexualidades, todas, son parte de un eje de desigualdades. Una mujer viuda, divorciada, heterosexual, no tiene los mismos derechos que una mujer casada en la India, en África, en México, en Estados Unidos y en el mundo entero. Es decir, no se necesita ser homosexual para poder hacer una reivindicación de las sexualidades como ejes de desigualdad social. Entonces, desde ese tejido de la diversidad sexual que nos incluye a todos, a los heterosexuales, que en este momento yo no soy, pero si fuera, me incluiría, como viuda o como casada o como lo que fuera, me incluiría en la diversidad sexual. Es desde ese espacio que CEDAW, que es nuestra carta magna cuando hablamos de referentes de sexualidades y género, tomamos, pero que de alguna manera está matizada, como ya muy bien decía Willis, y bueno, cuando habla de Brasil, para mí es una gran sorpresa cuando habla de Brasil, porque Brasil ha sido uno de los grandes impulsores del reconocimiento de las sexualidades en las conferencias mundiales. Entonces, cuando habla de la llegada del conservadurismo a los espacios de legislación,
A mí me deja helada, pero bueno, ese es otro subtema de los muchos temas que tenemos que abordar. Entonces, cuando nosotros vemos este tema de cómo la sexualidad es digamos, el eje del conservadurismo, que impide durante las grandes conferencias de los 90, que llevan al reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos, que se codifiquen los derechos sexuales, y que tiene que pasar otro siglo más, para que hasta la segunda mitad de la primera década del siglo XXI se reconozcan, bueno, en inglés se dice Yakarta, y en español se va a decir Yogyakarta. Yogyakarta. No, los principios de Yogyakarta. De hartazgo, y entonces por eso el mundo entero se fue a la última isla del sudeste asiático a reunirse, los activistas, para que se reconocieran los principios en Yogyakarta, y esos principios de Yogyakarta, que yo encuentro más fácil decir Yakarta, de plano. Los principios de Yakarta, como sea que se deba decir, son un momento muy importante en la Constitución de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Sin embargo, de la ley, que es de lo que estamos hablando, y de México, de la ley general que está proponiendo la senadora Angélica de la Peña, hay un salto cuántico entre esos principios. ¿Y esto? ¿Por qué? Porque tú estás hablando de igualdad, estás tejiendo esos derechos con igualdad y con promoción de la igualdad. Los principios de Yakarta se quedan solamente en el reconocimiento de la discriminación, de la eliminación de la violencia, de la construcción de una identidad sexual, que es una cuestión bastante cuestionada porque todas las personas quieren y pueden construir una identidad sexual, y eso no implica que no haya un tema de protección, y tú le estás ligando... Incluso estar en el closet es una identidad sexual. Incluso estar en el closet es una identidad sexual, pero si tú no la vives como tal, y no se lo dices a nadie, ¿no? Sí. Ahí es donde está el tema, ¿no? Exacto. Y entonces, es tu libertad. Pero es tu libertad. Tu derecho a la intimidad. Tu derecho a la intimidad. Pero entonces, digamos, la ley general está tomando otra referencia, está dándole la vuelta a la mesa y está diciendo: yo no voy a quedar mi ley no va a quedar definida desde la subalternidad, mi ley no va a quedar definida solamente desde la violencia, mi ley no va a quedar definida, es como en vez de hablar de pobreza, hablar de desarrollo social. Y esto es muy importante en las sociedades de la Ilustración. Claro. Es muy importante porque vivimos en la binariedad aún. La binariedad de ser hombre o mujer, pobre o rico. Es decir, estamos rompiendo, que es lo que tú estás intentando. Yo entiendo, es lo que yo recupero tu planteamiento, Darío, al decir la libertad. La libertad es constitutiva en este planteamiento. Y si no entramos directamente a la libertad y entramos desde el derecho, es por la necesidad que hay aún de crear un piso común, ¿ves? Donde hay una serie de hoyos y de baches para hablar, no, pero hay que decirlo, porque ese es el gran proyecto de la Ilustración, el gran proyecto que llevamos siglos construyendo, el gran sueño que soñaron quienes inventaron al Estado y quienes inventaron a la sociedad moderna, y quienes de alguna manera pensamos que a través de la legalidad vamos a construir esta ley, este orden legal, digamos, este derecho a tener las libertades reconstituidas. Sea por miedo a que te metan al bote. No. Pero la judicialización de la ley es una cosa. Y la creación de un espacio de promoción e igualdad es otra. O sea, también aquí yo creo, bueno, y eso Angélica ya la voy a dejar porque esos ya sus grandes temas, ¿no? Yo soy aquí como en ese sentido, sí, la verdad, aprendiz de legisladora. Mi fuerte, como están viendo, es la teoría social, no ser legisladora, ¿no? Estoy encantada de estar aquí. Entonces, en ese sentido, digamos, el ejercicio de legislar como ejercicio de transformación cultural y social, digamos, es la gran aportación que está haciendo esta ley en el mundo, porque ni siquiera, digamos, en Europa, que muchas veces es un referente, y donde se combate la homofobia formalmente en los marcos legales desde 2010, y que es de alguna manera un replanteamiento de todo lo que se plasma en Yogyakarta desde 2006, ¿verdad? No vemos una propuesta más amplia de promoción de la igualdad y protección de los derechos, que incluya un capítulo sobre derechos sexuales, derechos humanos, formación familiar. Entonces,
Esta es una oportunidad que nos da el contexto mexicano que tú has sabido leer a partir de la transformación del primer artículo constitucional, por supuesto, que reconoce los derechos humanos y que abre otra plataforma para el diseño de legislación y de política pública. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Doctor Héctor Salinas. Muchas gracias. Derecho y libertad, no hay contradicción. No, yo Una creo que cosa tiene que llevar a la otra, ¿no crees? no creo. Bueno, primero agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí. Saludo también muchísimo la iniciativa de ley de usted, senadora. Me parece que es efectivamente un punto de partida muy importante para fortalecer el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT, TTI. Y también, desde luego, agradezco mucho a Jan Willis que haya aceptado la invitación que desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México le hicimos para estar acá. Y me parece que esta es una extraordinaria plataforma para hablar de estos temas, porque rara vez, como lo decía Jan en su discurso, rara vez se tiene la oportunidad de hablar de estos temas. Pero además, en términos no solamente de una discusión de autoconsumo, de una discusión que queda entre los propios integrantes de las comunidades LGBT, sino que tiene la finalidad de un intercambio con quienes habrán de tomar decisiones en términos de leyes que después serán utilizadas o pueden ser utilizadas para la creación de programas y políticas públicas. Desde ese sentido, aplaudo muchísimo la realización de este tipo de foros y la felicito y le agradezco al mismo tiempo la realización de esto. Indudablemente yo creo que no hay una contradicción entre libertad y derechos, y coincido con la doctora en el sentido de que hay que ser un piso primero. Creo que Darío no contradecía en su idea esto. Hay que hacer un piso legal que avance después o que impulse después estos cambios culturales. Me parece que desde luego la utopía y el mundo ideal es pensar en un mañana en el que no tengamos que identificarnos de ninguna manera. Sin embargo, me parece que las identidades han servido y sirven todavía en países como los nuestros para tener una reivindicación. Por eso nosotros desde la universidad hablamos de la disidencia sexual. Disidencia en el sentido no solamente de una disidencia contra la norma heterosexual que nos obliga efectivamente a este binarismo entre hombre y mujer, donde además solo macho o solo hembra avanzas en una relación heterosexual, sino que además disidente de muchas otras imposiciones, pero con lo que implica también la palabra disidencia. La disidencia implica también una resistencia, una reivindicación. Implica este orgullo del que hablaba Jan en su discurso, y que permite precisamente operativizar el trabajo político, el trabajo de reivindicación frente a esos que tradicionalmente, este mundo prestado, donde los gays, las lesbianas, las personas trans, etcétera, etcétera, hemos estado convidados porque bajo esta dinámica de lo que no se ve, no existe, la no mención de nuestra existencia es una forma de no reconocernos. Y por eso yo sí creo que es fundamental ser visible, yo sí creo fundamental dar la cara, y me parece importante que esa cara se dé con esa reivindicación de resistencia, una resistencia frente al poder, una resistencia frente a quien te niega, una resistencia frente a quien no reconoce tu derecho. Y en ese sentido me parece que una forma de contribuir desde la sociedad civil o desde la academia es precisamente darle cara a esa resistencia y exigir en ese sentido, porque no es una solicitud, es en este sentido político, es una exigencia de ser vistos como ciudadanos. Coincido en que no hay ciudadanos de primera o de segunda, y mientras las personas LGBT no avancemos en el reconocimiento de nuestros derechos, no habrá ciudadanía, y la ciudadanía pasa necesariamente por tener los mismos derechos,
No buscamos, y esto lo hemos dicho muchas veces, no buscamos derechos especiales, buscamos los mismos derechos. No buscamos uno más, pero no podemos aceptar uno menos. No podemos aceptar otros nombres, no podemos aceptar otras denominaciones, porque eso es una forma disfrazada de discriminación. Eso es una forma disfrazada de seguirnos pensando como seres humanos de segunda. Y eso es absolutamente intolerable en un mundo que avanza cada vez más en el reconocimiento de la democracia. Pensar en la inclusión de las minorías en todo tipo, en todos sentidos, es desde luego un fortalecimiento de la democracia. Y esto es quizás uno de los mensajes que tenemos que seguir mandando a aquellas fuerzas políticas que siguen oponiéndose al reconocimiento de nuestros derechos. Yo conozco muy pocos derechos que en su reconocimiento afecten tampoco a los derechos de otras personas. Es decir, el reconocimiento, por ejemplo, del derecho al matrimonio igualitario ha sido una de las luchas que menos derechos le ha quitado a otras personas. Y de manera comprobada es uno de los derechos que ha fortalecido la democracia, no solamente la democracia política, no solamente la democracia, sino también la democracia del día a día. Claro. ¿No? La democracia del día a día en la que, tomando un ejemplo que platicábamos recientemente con Jan, decíamos, de repente ahora es encontrarte en el matrimonio, en la boda, es de repente encontrarte a la misma tía viejita borracha, con el whisky en la mano, brindando por la boda de el nieto que se casa con su recién esposo, con el novio de toda la vida. Esa visibilización es fundamental porque además nos va ayudando. No quiero utilizar el término normalización porque es un término que puede ser chocante y que puede ser quizás interpretado de otra manera, pero me parece que es una democratización del día con día. Y creo importante que en ese sentido, si bien coincido en que el derecho al closet o la permanencia en el closet puede ser un derecho personal, creo sin embargo que es la visibilidad el punto fundamental para esto. Y yo quizás más adelante, pero lo adelanto ahora, quizás más adelante retomar dos temas que me parecen además muy importantes. El primero es el hecho de no podemos permitir que haya un retroceso en los derechos hasta ahora alcanzados. Hay muchas personas que piensan que el matrimonio igualitario en la Ciudad de México ha sido la gran conquista y a partir de ahí ya no hay nada. Yo creo que es un punto de partida y no un punto de llegada. Y la otra cuestión, me parece que es muy importante también, no solo no permitir la regresión, sino comprometernos cada vez más en este sentido de democracia política, social, cotidiana, en seguir avanzando en la consolidación de estos derechos. Insisto, conozco muy pocos derechos que como estos quiten tampoco a los demás. Al contrario, creo que estamos aportando a que tengamos una sociedad más incluyente, que tengamos una sociedad mucho más armónica. Creo que estamos contribuyendo a formar esa gran familia de la que hablaban ustedes. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Por favor, Alexandra Ley. Trabajadora del arte, por favor, tu participación. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y sobre todo por la iniciativa, porque yo en particular vivo una familia homoparental, ¿no? Tenemos una hijita, mi esposa y yo, y me parece muy importante justo eso. Nosotros entendemos nuestra realidad, mi hija lo tiene muy claro, mi mujer también, la familia que nos rodea también, incluso el entorno más cercano de mi hija, su escuela, todo el mundo lo tiene muy claro. Pero sí que llegue una ley y que lo haga legítimo, me parece que es muy importante, porque sí, si bien es cierto, estos derechos los teníamos desde que nacemos, ¿no? Y hay gente a la que no le queda como muy claro. Entonces, si podemos explicarlo y ser más específicos, porque sí, desafortunadamente las leyes tienen carácter discrecional y las puedes interpretar, ¿no? Entonces llegamos a un punto donde tal vez para el de al lado significa una cosa y para mí significa otra. Entonces, mientras más específicos seamos
creo que sí es importante. A mí tampoco me gusta este asunto de las etiquetas y la comunidad LGBT, métete TT, que te metas TT, o sea, de verdad, me parece que no es necesario, ¿no? Porque en realidad, pues sí, o sea, mi hija lo vive como una realidad diaria. Ella tiene 2 mamás, ella vive su vida tal cual y no hay necesidad de ir por la vida explicando. Yo no conozco un solo heterosexual que se levante y te diga, ay, hola, soy heterosexual. No es necesario, ¿no? Pero sí creo, incluso lo que decía Darío del derecho al closet, me parece que debe quedarse ahí en derecho y no en necesidad. No debe ser algo que te ayude a sobrevivir, ¿no? Esa es la gran diferencia. Porque llega un momento donde uno va tomando esas ciertas posturas para ir avanzando en la vida y para que no te detengan, porque sí es cierto, y además hay otra cosa ya dentro de la comunidad LGBT que a mí me llama mucho la atención, este asunto de los gays y las lesbianas. Cuando gay engloba lesbianas, ¿no? Pero bueno, se ha hecho como a nivel mundial este asunto de pongamos las diferencias, y me parece hasta cierto punto que debemos aprender a vivir con esas diferencias, porque todos las tenemos. De entrada no nos dedicamos todos los que estamos aquí en este conversatorio a lo mismo, ¿no? A partir de ahí ya tenemos una diferencia. Entonces, no estemos temiéndole tanto a estas diferencias que al final lo único que hacen es acercarnos, porque conoces una realidad distinta y te vas identificando en ciertos puntos. Entonces, a mí me parece muy interesante esto de que se hable abiertamente, de que tengamos una iniciativa tan completa que legisle a partir de la existencia y, como decíamos, no del dolor, ¿no? Porque a veces en este trajín de ir creciendo en una sociedad a veces muy conservadora, la mexicana, que no lo es tanto, creo que a veces creo que como decía muy bien, tú vas a una boda y de repente la persona que menos te imaginas, alguien ya muy mayor, que tiene creencias muy fijas, que puede ser muy religioso, te sorprende diciéndote cosas como que a mí me sucedió, ¿no? Con la bisabuela de mi pareja, que es una señora ya muy mayor, que tiene muy clara su religión y todo, y un día nos sorprendió una tarde diciéndonos, no se peleen, ¿no? Por favor, creen una relación bonita, porque ustedes, no hay hombre que las esté molestando, diviértanse, disfrútenlo, ¿no? Tampoco hay que verlo así, pero es muy curioso. Pero, no, ya sé, eso lo dijo ella, no lo dije yo. No, yo no lo creo. Pero sí creo que a veces el mismo entorno nos sorprende, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros como ciudadanos no podemos exigir eso a lo que tenemos derecho? Porque a veces nos cuesta trabajo creer que los demás lo van a entender y en realidad lo entienden. En realidad los maestros entienden que mi hija tiene 2 mamás. Esta persona tan mayor que pensamos que no lo entendía y que no lo veía, lo tiene más claro que nosotras, ¿no? Entonces, ¿por qué no las leyes toman ese conocimiento de la sociedad y ese camino por el que vamos andando todos y hacerlo así, específico, dejarlo muy claro y sin tenerle miedo también a nombrar las cosas como son, ¿no? En realidad estos derechos a los que tú nos estás dando acceso y que estás con esta iniciativa logrando que nosotros avancemos un paso más, ya los teníamos, eso es cierto, pero hay que ser específicos y si es el primer camino que tenemos que hacer, nombrar a todos por ponerles una etiqueta, prefiero eso y que quede muy claro y que no haya duda, y entonces cuando alguien llegue a intentar decir algo o a intentar incomodar a mi familia, yo puedo decir con las leyes en la mano, claro, que alguien hizo legítima mi relación, ¿no? Entonces eso es la verdad lo que agradezco el día de hoy. Pues sí, muy bien, por favor. Por favor, Jan. Eu fico muito feliz com... Yo me pongo muy feliz con la realidad que estás viviendo, realmente contento, pero el hecho es que eres una excepción, no eres la regla. La regla es que las personas son expulsadas de la comunidad de derecho debido a la posición que ocupan en la sociedad. Yo voy a hablar del caso de Brasil. En Brasil las relaciones homoafectivas fueron apenas reconocidas debido a pleitos jurídicos importantes, a luchas, porque la enredada política no reconocía la relación de personas del mismo sexo. En muchas escuelas los niños de 2 padres o 2 madres fueron discriminadas y muchos padres y madres tuvieron que sacar a sus niños de la escuela. Me alegra que vivas ese derecho, aunque la ley no te reconozca, pero no eres la regla, sino la excepción. Tú hables muy si nosotros, comunidad de sexo diversa, si
si no queremos hacer ahí una sopa de letras LGBT, si no queremos aumentar ese trabalenguas. Hay cuestiones muy complejas que ver por parte de la comunidad. Hay un deseo de normalización y ese deseo se expresa, yo concuerdo con Héctor, es una palabra muy peligrosa, pero esa voluntad de ser reconocidos jurídicamente, de ser reconocidos en el plan del derecho, se refiere a algo subjetivo y muy profundo que es la ruptura de la norma. Nuestra ruptura con relación a la norma, porque la norma impone la necesidad de esa ruptura, porque la norma me muestra como un transgresor, como un disidente que debe ser penalizado, castigado, no solo por la ley, sino que en algunos países por la cultura, por las normas no expresas. La primera cuestión es romper con la familia. Si un negro y un judío encuentran en su familia una acogida, un cariño, nosotros no lo encontramos. La familia muchas veces es y casi siempre la primera fuente de violación de dignidad. Somos expulsados de la familia o obligados a dejar a la familia para poder experimentar nuestra identidad y nuestra orientación con orgullo. Eso es casi una repetición, con sus debidas excepciones, por supuesto, pero las lesbianas y gays normalmente tienen que alejarse de su familia, a veces son expulsados o son obligados a retirarse, alejarse para poder vivir su orientación de manera libre en una familia reconstruida, que es la familia de amigos. Esa ruptura es tan profunda en nosotros que deseamos la familia, y ese deseo de familia se expresa por la lucha por el matrimonio igualitario y por el derecho de adopción. Queremos recomponer aquellas familias que nos fueron negadas de origen, y aquellos que no reconstruyen su familia como tú hiciste con tu esposa, con tu compañera, después de pasar la efervescencia de la cultura gay, que va de los 16 hasta los 50 años, que es la efervescencia del mundo gay, volvemos a la familia. Normalmente recuperamos vínculos amparando a la madre, al padre enfermo que fueron abandonados por los heterosexuales que hicieron sus propias familias. Somos nosotros a veces que regresamos para ese apoyo. Ese deseo de normalización nace con la sociedad que nos quita el derecho a tener una relación positiva, saludable con nuestra propia familia. Eso debe ser tomado en cuenta. El closet es ambivalente. El closet siempre va a ser ambivalente en la vida de un gay. La expresión americana es come out. Habla de eso, es un gerundio que dice una salida que no termina de concluirse, estar saliendo, por así decirlo. Gays representa esa comunidad, entre otras minorías. Para mí, hay situaciones que la vida me pone entre optar por mí mismo o por callarme. Cuando entro a un taxi y el taxista parece que olvida que soy gay y hace un chiste o ofende a los gays o a la comunidad a la que pertenezco, eso exige de mí que ya estoy fuera del closet, que en ese momento vuelva a hacerlo. Yo no debo callarme delante de esa tontería y debo decirle, y eso tiene un costo emocional, porque todos los días tienes que enfrentar una cultura y un costo muy alto, y somos obligados a constantemente salir del closet. El derecho de mantenernos ahí debe ser respetado, porque a veces el closet es lo único que nos queda para tener un poco de orgullo cuando lo demás es vergüenza, pero debemos recordar que hay un derecho al closet y un derecho a la diferencia, que yo existo en el mundo con mi diferencia, con mi identidad que me posiciona como alguien diferente. Yo quiero ser respetado como gay y debo sentirme orgulloso de ser gay, y que nadie deba creer que debo callarme o camuflajear mi diferencia en la norma. Yo no tengo por qué parecer heterosexual. Eso me molesta mucho, aún en la comunidad, cuando se valora el gay masculino en comparación con el gay afectado, por así decirlo, por el femenino, porque el femenino estuviera mucho más abierto, mucho más expuesto que el no. Entonces, al lado del derecho al closet,
tener el orgullo, la oscuridad del closet, también hay una diferencia de poderme exponer, el derecho de exponerme, y creo que eso es lo importante, afirmar la diferencia y la singularidad. Nada más diferente de un gay que otro gay, nada más diferente de una lesbiana que otra lesbiana. Esa normatividad hace que tú seas mujer lesbiana, yo soy un hombre gay, eso hace nacer entre nosotros una identificación, y esa identificación viene del hecho de que nosotros compartimos una identidad colectiva, subalterna, estigmatizada, porque diferentes estamos lado a lado en la lucha común, que es el derecho a tu singularidad y a la mía. Eso es muy bien, muy bien. Antes de ir para a última parte que nos... El acompañamiento del excelentísimo embajador de Brasil, Luis Enrique Palmeira. Luis Felipe Palmeira. No. Marcos Raposo Lopes. Tengo mal el nombre. Lhe deram o nome do antigo Luis senador. Felipe Palmeira. Tú no eres. No, no soy yo. Equipo, me dieron mal el Este nombre. fue un ex canciller de Brasil. Ah, ya. ¿Y tu nombre ahora cuál es? Marcos Raposo López. Sí. Marcos Raposo López. Muy bien, muchas gracias por el Por acompañamiento favor. acá. No, Eres por muy favor, un gentil. honor de estar aquí. No, al contrario. Bueno, vamos a pasar a la última parte, 2 minutos para hacer una conclusión. Empezamos contigo, Darío. Bueno, me siento ilustrado y feliz de haber venido y esto me aclara muchas cuestiones también. Veo que no estoy tan mal yo, porque yo soy un soñador y soy muy idealista. Y sí creo en la utopía y no da pena para nada, ¿eh? Te felicito, creo que es muy importante este trabajo. Me da mucho orgullo estar cerca de ti como legisladora. No tengo muy buena opinión de los legisladores, pero tú eres la excepción del caso. De veras, me da mucho orgullo estar un poco de acompañante en todo esto, me encanta. No soy activista, me pusieron aquí como activista. No soy activista, yo soy artista. Eres un artista, es sí. verdad. Y la verdad creo que es la mejor manera de vivir, porque aunque fuera carpintero, fuera, no sé, aunque vendiera acciones en la bolsa, trataría de hacerlo como un arte. Y creo que las leyes deben llegar a su expresión artística. Claro. Y tú estás como a 2 grados de 100 de lograrlo con esta ley. Me parece que nada más hace falta insistir en la parte filosófica que se debe, porque hablas de educación, hablas de que debe crearse un sistema de esto, de lo que hablaban, ¿no? Alejandra y el diputado y tú, Héctor, también darle a la gente la posibilidad de entender más cosas. Y creo que ese es el tinte que le falta para llegar al 100 en este asunto, esta ley, esta iniciativa. Y muchas gracias. ¿Es todo? Muchas gracias a ti. Darío Tetín. Gracias. Adriana, querida Adriana Ortiz Ortega. Yo creo que estamos avanzando en este ejercicio de tejernos desde la igualdad. Que la promoción de la igualdad es uno de los grandes proyectos de la sociedad mexicana y es una oportunidad para otras leyes para repensarse, incluida la de la discriminación, por ejemplo, porque nos lleva a situarnos más allá del problema y empezar a tener otros referentes y tomar como referente los derechos humanos, digamos. Es el gran debate de hoy en día. Creo que vas equipada a esta lucha que será el conseguir que esta ley sea aprobada. Creo que el valor de las leyes siempre es su hacerse presentes, digamos, ¿no? En ese sentido, creo que la batalla cultural que esta ley ya está proponiendo, ya está haciendo que estemos moviéndonos en esa dirección y eso lo aplaudo enormemente. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Además, les tengo que informar que Adriana y yo somos una fórmula, porque Adriana es mi suplente en el Senado. Entonces ella es senadora suplente, lo cual es para mí un gran orgullo. Por favor,
Gracias. Yo Héctor. creo también en las utopías y las creo en la medida en que nos ayudan a trabajar por ellas. Las tomo siempre no como algo inalcanzable, claro, sino como algo que vale la pena perseguir hasta el último aliento. Muy bien. Y en ese sentido creo indudablemente en la utopía de la igualdad, creo indudablemente en la utopía de la inclusión y creo indudablemente en la utopía del mañana, de esa inclusión y de esa igualdad en la que las personas que hoy tendremos que reivindicar nuestra diferencia podamos sentirnos parte de esa gran familia de la que hablábamos hace un rato. Y soy un optimista también basado en el trabajo, en la lucha, en la disposición, en la creación de alianzas de la sociedad civil, de las personas que toman decisiones, de la academia, de la sociedad en general, del trabajo de convencimiento, ¿no?, de esos chiquillos que hoy no están atentos y están pegando gritos, pero que el día de mañana yo estoy seguro serán los grandes ciudadanos que habrán de vivir esa experiencia de libertad y esa experiencia de igualdad. Soy un convencido de que el mañana será mejor trabajándolo desde hoy. Creo indudablemente que México tiene que dejar de ver tanto al pasado y empezar a ver al futuro, construyéndolo en este hoy, con ese trabajo, con esa necesidad de utopía, con esa necesidad de cambio. Creo que tendremos un futuro mejor y yo quiero solo hacer un llamado a los tomadores de decisiones, a los legisladores, a los y las diputadas, los y las senadoras, los y las gobernadoras de este país, y decirles que este cambio es absolutamente irreversible. La inclusión viene porque viene casi por un desarrollo automático que estamos trabajando muchos y muchas que estamos convencidos, y decirles simplemente: decidan de qué lado de la historia quieren ponerse, del lado de la historia que algún día les reconocerá como los hombres y mujeres que transformaron el mundo y transformaron este país, o del lado de los oscuros que se pusieron de ese lado de la historia y no quisieron avanzar, porque estoy convencido que la historia avanzará de todas maneras. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor Salinas. Gracias. Por favor, Alejandra. Pues de nuevo felicitarte, porque de verdad me parece muy completo la iniciativa que presentas, y sobre todo que ahora creo que el trabajo no solo es para ti, es para todos los que estamos aquí, porque muchas veces esperamos que los legisladores hagan demasiado y a veces apoyamos poco. Creo que el trabajo también para que esta ley no se vaya al closet, claro, creo que es de todos nosotros, ¿no? Entonces, si hoy se queda en una plática, si hoy se queda en un momento en el que todos debatimos y compartimos ideas, me parece muy bien, pero podemos llevarlo un poquito más allá. Si todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestra preferencia sexual o como lo quieran ver, vamos todos los días haciendo un poco más de camino para las personas diferentes, como sean, no importa, no estamos hablando solo de diversidad sexual, sino en general. Si al momento en que se promulgan estas leyes, nosotros hacemos que se cumplan, desde lo más sencillo, desde no pasarte un alto, porque de verdad luego suena como algo muy obvio, y cómo estás pidiéndole al de enfrente que respete tus derechos y tú no respetas los de los demás, ¿no? Entonces creo que es eso, creo que no soltarlo, no dejarlo ir, y estar todos, absolutamente todos los que estamos aquí pendientes de cuál va a ser el curso que tome esta iniciativa, y estaremos apoyando en lo más que se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Alejandra. Bien. También agradecemos el acompañamiento de una beba y un bebo que ustedes estuvieron escuchando todo el tiempo, hijos de una compañera nuestra y de su esposa, entonces son bebés. Pero yo agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Efectivamente, como Jen decía, tenemos que ir hacia ese camino en donde no solamente quienes se suben a un taxi y reaccionen ante comentarios peyorativos y discriminatorios, homofóbicos, tengan que hacerlo, tengan que defenderse quienes sienten ese agravio de manera personal. La sociedad tiene que responder de manera general, más allá de cuál sea nuestra orientación sexual, más allá de nuestra identidad. La sociedad tiene que reaccionar de manera contundente contra comentarios homofóbicos discriminatorios. No se necesita
ser gay o ser trans para que todo mundo respinguemos, no aceptemos, señalemos contundentemente que ese tipo de comentarios también nos transgreden a nosotros, nos afectan y nos ofenden a nosotros, independientemente de cualquier otra cuestión. Yo creo que ese es un gran reto y espero que en la discusión ya propiamente del dictamen en la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Estudios Legislativos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados logremos gestar esta ley, que solamente lo vamos a hacer, lo vamos a poder lograr en función de que también ustedes nos acompañen. O sea, ustedes nos acompañen desde allá presionando, enriqueciendo la ley, enriqueciendo la iniciativa de este piso para arriba, de tal forma que efectivamente México pueda lograr tener una legislación que sea un referente para todo el movimiento que lucha por los derechos iguales de gays y trans en el mundo. Y hoy, en esta semana del orgullo gay, pues creo que discutir, tener este conversatorio, me parece que es muy relevante para el Senado de la República. Buenas tardes a todos ustedes. Allá están. ¡Qué latosos! Están chiquitos. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias.